Bien, compañeros, compañeras, bienvenidos a la primera sesión del módulo 2, Responsabilidad Social Universitaria y Territorio, que es la pertenencia social a la comunidad dentro de la UCA de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten después de haber entregado de haber participado en el foro de reforzamiento del módulo anterior? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que leyó de sus compañeros, compañeras? Nuevas reflexiones, quizá. Adelante, Fabián. Creo que la materia tiene que verse como desde un punto de vista integral, o sea, desde muchos puntos para poder lograr comprender lo que nos están pidiendo. Entonces, el hecho de decir, vamos a hablar de pobreza, no solo es ver la pobreza, ¿no? Sino de ver estatus social, el territorio, el tipo de educación. Entonces creo que va a ser muy importante el que veamos toda la materia con esta perspectiva. Muchas gracias, Fabián. ¿Alguien más? Chicas, vamos. ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Efectivamente, como dice su compañero Fabián, uno eh, de los objetivos de esta UCA es que veamos los problemas de manera integral y también las soluciones. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no lo veamos desde una sola arista, desde una sola disciplina, desde un solo tipo de conocimiento, desde un solo nivel, sino que procuremos entender primero que todo lo que ocurre, eso lo vimos un poco en esta introducción en el módulo anterior de los sistemas complejos, este, que todo está interrelacionado, ¿no? Que todo, y esas interrelaciones se reflejan en el tipo de interacciones, los intercambios de información, de contenidos, de cualidades que se dan entre los distintos sujetos y los distintos objetos, o los objetos sujeto y sujeto objeto, porque nosotros también hemos llegado a ser objetos de interés, ahora sujetos de interés, este, dependiendo desde qué disciplina o qué área del conocimiento o qué área de la vida social, de la vida humana, sea la que nos esté reflejando. Con esto en mente, voy a compartirles ahora nuestra presentación de la sesión del día de hoy. ¿Quién se anda queriendo unir por ahí? Sí. Me dicen cuando ya se vea, por favor. Aún no, profe. Ya se ve, profesor. ¿Se ve ya la presentación? Sí. Ya, ahorita ya. Ok, ¿se ve bien? ¿O se ve completa la pantalla o se ve como el archivo de PPT? Se ve el archivo. Ok. ¿Y ahí? Bueno.
Todavía se ve el archivo. Todavía se ve el archivo. Ahí, ¿se sigue viendo el archivo? Sí, profe. Sí, todavía se ve el archivo. No sé por qué me está fallando esto. Lista de lectura, presentación de diapositivas. Supongo que tiene que ver con el tipo de pantalla, ¿verdad? Vamos a ver, chicos. Ahí vemos el archivo, ¿verdad? Sí, Bueno, pues en lo que averiguo cómo tengo que hacer para que veamos la presentación completa, vamos a iniciar así para no perder más tiempo. Por favor. Que miren, no me da la... Vamos a ver si veo de ahí, pantalla completa. Uy, pero ahí se me va al infinito. Bueno. Sí, bueno. Ahí se escucha mejor. Diana, jóvenes, Yo lo escucho muy sí. bajo, muy bajito. muy lejos. Bueno. Sí, profesora, sí se escucha bien. Ok, gracias. Ahí ustedes alcanzan a ver la presentación. No, profesora. Ahí mejor. Sí, se ve el archivo. Ok, lo vamos a dejar con el archivo porque no puedo, no sé por qué la computadora no me deja poner la presentación, bueno, el modo presentación completo. Solamente díganme si alcanzan a ver, aunque sea el archivo, si alcanzan a ver bien la presentación, las diapositivas. Sí se ve la Sí, muy bien. presentación, pero no se escucha bien. Ahí mejor el audio. Se corta, profe. Ok, vamos a hacer un último intento. Permítanme un momento.
Ya volví, ya volví. ¿Se escucha mejor? Sí, profe. ¿Chicos? Sí, profe, se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, profesora, ya se escucha mejor. ¿Perdón? Sí, profesora, ya se escucha mejor. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, les comparto la presentación que tenemos aquí. Bien. ¿Ustedes alcanzan a ver bien ahí las diapositivas? Sí, profesora. De acuerdo, muchas gracias. Comencemos por fin, por favor, ya tenemos bastante 15 minutos de retraso. Bien, tenemos entonces que iniciar el día de hoy el módulo 2, que es responsabilidad social universitaria y territorio, pertenencia a la comunidad. Cuando recién comenzamos la llamada, decíamos que uno de los principales propósitos, en tanto que no nos habíamos visto en la semana, las 2 semanas anteriores, no nos pudimos ver, este, les comentaba que una de las principales intenciones de esta UCA, de la UCA de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social, era de comenzar a ver los problemas de manera integral, es decir, desde las distintas áreas del conocimiento y desde las distintas áreas de intervención o de aplicación de esos conocimientos. Y que entonces para el tema del desarrollo sustentable y de alcanzar los objetivos para el desarrollo sustentable y de hacer una participación congruente con esta idea de la sustentabilidad y de los objetivos para el desarrollo sustentable, pues era necesario que desde la universidad también se iniciaran maneras distintas de abordar la realidad, desde conocerla, desmenuzarla, investigarla y también aplicar nuestros conocimientos en ella. Para esta licenciatura en Administración y Comercio, a veces podría resultar extraño que estuviéramos viendo una materia, una UCA como esta en la que estamos cursando. Consideren, así como lo mencionaron muchos y muchas de ustedes en su foro de reforzamiento del módulo 1, que lo que estamos intentando hacer es acercarnos a esas nuevas formas de ver la realidad de manera más integral y que entonces las y los futuros administradores no solamente sepan de hojas contables y de programas de Excel y de corridas financieras o de organización del personal, sino que también sepan de la base estructural, es decir, de las condiciones materiales, del contexto social, político, económico, cultural y ambiental en el que se encuentra una empresa familiar, una pequeña empresa, una gran empresa, una gran industria, ¿sí? Y para llegar a eso, entre las cosas que necesitamos saber es qué es el territorio, cómo se desmenuza el territorio. Y entonces ustedes van a ver cómo, al mismo tiempo que la sustentabilidad o el desarrollo sustentable tiene varias dimensiones, pues el territorio también tiene varias capas de información.
Entonces, dicho lo anterior, el propósito de este segundo módulo de responsabilidad social universitaria y territorio tiene el propósito de que juntos, juntas, desarrollemos la capacidad para analizar el territorio de acuerdo a las interacciones que tienen los diferentes grupos sociales o los diferentes actores y actrices sociales, es decir, desde el ámbito individual de cada persona hasta hablar de pequeñas comunidades, pequeños colectivos o grandes asociaciones, ¿no? Y cómo desde ahí estas interacciones nos van configurando una manera de entender la sustentabilidad o la sostenibilidad, y a partir de ahí se diseñan proyectos para aplicarlos, ¿no? Con la gente. Y una de esas maneras de aplicar esos proyectos con la gente es también parte de la responsabilidad social universitaria. Por eso estamos viendo también estas características de la materia ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestra agenda de la sesión del día de hoy? Que son, bueno, aquí les quiero hacer una primera propuesta. Que el día de hoy veamos rápidamente, bueno, no rápidamente, sino en lo que nos resta del tiempo, el día de hoy veamos los temas de manera general que abarcan el módulo, y que dejemos la última media hora de la sesión para dudas iniciales con respecto de la tarea auténtica que van a tener que desarrollar. Entonces, les platico rápidamente los 4 puntos que vamos a ver el día de hoy. Primero, que son los del módulo. Ustedes ya los conocen, si ya leyeron por ahí el contenido nuclear correspondiente al módulo. Tenemos como primer punto la participación de la comunidad en los procesos de planificación y gestión del territorio. Eso nos va a llevar a que revisemos rápidamente cómo ha evolucionado la noción del territorio y que terminemos en lo que ahora se considera al territorio como un constructo multidimensional y complejo también. De ahí pasaremos a hablar de la construcción social de la sustentabilidad, bueno, de la sostenibilidad, y como una gran herramienta de apoyo en este apartado tenemos todos los aportes que nos da la cartografía social desde las ciencias sociales. Como tercer punto tenemos la sostenibilidad, la diversidad cultural y el diálogo de saberes como ejes rectores de la responsabilidad social universitaria. Y aquí veremos rápidamente lo que es la noción de cultura, un poquito de cómo ha evolucionado el concepto. La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, que nos da ahora una metodología para llegar al diálogo de saberes, que es más que metodología, yo llamaría o les llamaría como condiciones iniciales para poder llegar al diálogo de saberes. Y finalmente, ¿qué pasa con la responsabilidad social universitaria? ¿Cuáles son sus ámbitos de incidencia, los desafíos actuales y las oportunidades en términos generales en la educación superior en México, ¿no? Y finalmente tendremos pues el cierre del módulo. La próxima semana ya estaríamos de acuerdo a los tiempos del calendario de actividades, ya estaríamos en el módulo 3, entonces solamente tendríamos la sesión de hoy para abordar estos contenidos. Y por supuesto ya saben que nos podemos encontrar en el foro de dudas para cualquier consideración que ustedes me quieran hacer saber. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que agregar? Les escucho. No, todo bien, profesora.
Perfecto, gracias, Fabián. Avanzamos entonces. Ay, Maestra, dígame. yo no puedo entrar al foro, no sé cómo o a dónde le pican, porque yo no he podido. ¿A cuál foro, Angélica? Al foro, ya ve que subimos nuestra tarea, o sea, participación en el foro, y ya después tenemos que dar dos participación con algún compañero para hacer intercambio. A eso es a lo que yo no puedo acceder. Ok, Angélica, cuando tú ves, tú sí alcanzas a ver perfectamente las participaciones de tus otros compañeros. No las veo. ¿No las puedes ver? Solamente la mía. Qué raro. Entonces tendrá que ser algún problema de configuración de la plataforma para ti, y yo te aconsejo que por favor a la brevedad se lo hagas saber a alguien del área de control escolar. Yo lo voy a reportar. Déjame tomar un rato, porque tendrías que verlos. Bien, continuamos entonces. Ya tomé tus datos, Angélica, para reportar. Gracias. Bien. ¿Perdón? Disculpe. Sí, Sí, disculpe. Ingrid, adelante. Con respecto al comentario de la compañera, tiene que esperar casi 40 minutos para que le empiecen a aparecer el de los demás, después de poner la respuesta. Inclusive, por ejemplo, creo que en la de contabilidad me llevó hasta 1 hora para que me habilitaran los demás comentarios de los compañeros. Bueno, puede ser que sea eso. En eso sí me desespero y veo que no encuentro, y pues ya cierro mi página. Ahí sí no lo chequé. Sí, hay que esperar para que no copies, porque es que te da editar. Todavía te da un tiempo para que puedas editar otra vez tu respuesta. Si se te fue algo que no querías poner, entonces lo puedes editar. Por eso te da ese transcurso de tiempo antes de ver los comentarios de los demás. Ok, muchas gracias. Voy a checarlo. Sí, de nada, compañera. Muchas gracias, Ingrid. Continuamos. Bien, como ya vimos en el módulo anterior, bueno, ya realizaron ustedes en el módulo anterior, hemos tenido una revisión sobre en qué consiste o qué dimensiones abarca la sustentabilidad, y vimos que los 3 pilares principales de la sustentabilidad o del desarrollo sustentable es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ecológica, ¿sí? Y que en términos generales hablamos también del surgimiento de esta idea del desarrollo sustentable a partir de la crisis ambiental. No es que el concepto o la idea de la sustentabilidad nos haya acompañado todo el tiempo. La mayoría de ustedes han nacido después de 1990. Yo nací algunos años antes. Y en ese momento, cuando yo estaba naciendo, por allá de la década de los 70 del siglo pasado, comenzaba la discusión a nivel internacional sobre cómo hacerle para que la
crisis ecológica, la extinción de especies, la contaminación del agua, del aire, se siguiera agravando. Es decir, que la idea de desarrollo sustentable no surge por una cuestión orgánica propia de la evolución de las sociedades humanas, como algo que se iba a dar. No. El desarrollo sustentable surge teniendo como base, como origen, la crisis ambiental. Como hay una crisis ambiental, hay una crisis de recursos, de contaminación o de extinción, entonces los países se tienen que poner de acuerdo para disminuir esos daños, para revertirlos y para evitarlos en el futuro. Y entonces surge el concepto de desarrollo sustentable. Y esta idea de desarrollo sustentable, como podemos ver aquí, el concepto que la mayoría de las personas manejamos es que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer las necesidades esenciales de las generaciones futuras. Cuando se tomó ese acuerdo, mi generación, yo tengo 52 años, mi generación en aquel momento era las infancias, éramos las generaciones futuras. Ahora piensen en ustedes. Ustedes son muchísimo más que yo, las generaciones futuras de aquel momento. Ustedes están ahora en un proceso formativo para que eventualmente se incorporen como profesionistas dentro de la administración y el comercio para llevar a cabo entonces proyectos o administraciones de negocios o ideas de negocio que consideren estos elementos, que consideren que hay una crisis ambiental, que consideren que hay que desarrollar ciertos valores en función de disminuir o de evitar o de no contribuir a agravar esa crisis ambiental. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Continuamos. Gracias. Y surgen entonces, a principios del año 2000, hubo un primer intento por establecer los objetivos del milenio. Posteriormente, y eran poquitos, ¿no? Ya ustedes lo vieron también en la revisión del módulo anterior. Posteriormente se hicieron otros esfuerzos de diálogo y de hacer sinergia entre los distintos estados-nación del planeta, y se llegó entonces al consenso hacia 2015 en la Asamblea General de la ONU de ya no solamente tener 7 objetivos del milenio, sino ahora se le sumaron 10, ¿no? Y entonces ya ahora tenemos 17 objetivos para el desarrollo sustentable o los grandes objetivos globales, ¿no? Con los que ustedes estuvieron trabajando el módulo anterior y estuvieron viendo cuáles son los principios y los valores que promueven cada uno de ellos y cómo se interrelacionan y cómo cada objetivo en sí mismo implica varias actividades, varias metas que a su vez incorporan muchas actividades, muchos proyectos desde distinto lugar, no solamente una cosa, lo cual también les dota a cada objetivo de complejidad, ¿no? Muchas variables sumadas para lograr un objetivo. Y así llegamos entonces a la noción del territorio. El territorio, igual que la crisis ambiental o la sustentabilidad, son conceptos, son ideas que han venido evolucionando
Ustedes pueden ver en la diapositiva, en la esquina superior derecha, un mapa de México donde solamente vemos como una mancha gris y una mancha verde, ¿no? Y desde ahí sabemos que lo que estamos viendo es como la parte más baja, que es lo gris, y las zonas montañosas, y podemos ver las zonas de bosques y de selva, pero no sabemos dónde exactamente hay qué tipo de selva ni dónde exactamente qué tipo de bosque, ¿no? Es como una información general, medio plana. Enseguida, mirando hacia su izquierda, tenemos un esquema con varias capas. Cada una de esas capas representan tipos de información, ¿no? En la primera podemos tener el tipo de propiedad, el tipo de suelos, qué actividades productivas se realizan, qué características demográficas tienen las personas que viven ahí, si son hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores. En la siguiente capa de información podríamos ver tal vez a qué se dedican, quiénes trabajan en casa, quiénes trabajan en el campo, quiénes trabajan en las ciudades, quiénes van a la escuela, cuántos tipos de escuela hay. Y finalmente tenemos una capa que es donde se junta toda la información, ¿no? El territorio, la noción de territorio ha evolucionado de ser solo un concepto que hablaba de superficie, de relieve topográfico, y solo de actividades económicas, que era como tradicionalmente se veía desde algunas áreas como la geografía o la economía incluso, o desde la sociología, para ahora verlo como un concepto multidimensional, igual que el desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces hablamos del territorio más como un sistema territorial con diferentes dimensiones o subsistemas. Y ahí tenemos la dimensión social, ¿no? Que es donde vemos todo esto que tiene que ver sobre las características de la población, qué tipo de vivienda tienen, el tipo de infraestructura, qué y de qué tipo tienen esa infraestructura, con qué servicios cuentan, si hay hospitales, hay servicios de salud, servicios de educación, si cuentan con piso de tierra, con pisos firmes, si las casas son de cartón, si tienen energía eléctrica, si cocinan con gas, con leña, ¿no? Todo eso nos configura la dimensión social, las características sociales, obviamente de las personas que habitan ese territorio. Por otro lado tenemos el subsistema o la dimensión económica, que ahí de lo que hablamos son de las actividades productivas y económicas que se desarrollan ahí. ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de fábricas o de industrias? ¿Qué tal es la oferta de empleo o el nivel de desempleo? ¿Qué rangos de edad? ¿Cuáles son la población económicamente activa? ¿Sí? Los índices de producción, cuáles son los principales productos o cuáles son los principales servicios que se ofrecen, ¿no? Si es un área hotelera, comercial, de manufactura, si cuenta con varios desarrollos industriales, o si es una población o un área que vive como de los públicos, ¿no? Luego tenemos el sistema político o político institucional o el subsistema, perdón, político institucional o la dimensión política, que es
la representación formal, la representación institucional, ¿no? ¿Cuál es la estructura administrativa? ¿Es una delegación? ¿Es un área que se maneja por usos y costumbres? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Es por usos y costumbres? ¿Se escogen representantes de manera anual? ¿Se rotan? ¿Es un consejo y se rotan? A cada persona le toca 6 meses. ¿Quiénes son las personas que pueden ser elegibles? Si son órganos de representación popular, como un consejo, cómo toman las decisiones, ¿no? Desde estos consejos, si hay una delegación o representante delegacional, si es un municipio, si tiene presidencia municipal, gobiernos de los estados, ¿no? A eso nos referimos. Si se trata de el barrio, pues si tiene una junta de colonos o una junta de vecinos, o solamente es una sociedad de vecinos. Permítanme un momento para encerrar a mis perros. Bien, eso es en lo que consiste el subsistema político institucional y a grandes rasgos. Y después tenemos, bueno, o de base, diría yo, tenemos el subsistema biofísico o ambiental. Aquí lo que tenemos era lo que les comentaba en un inicio, todos los componentes físicos, el suelo, el tipo de suelo, si hay montañas, y el tipo de clima, el tipo de vegetación en general, el tipo de fauna que hay presente, las condiciones en que se encuentran, si están amenazados, si están contaminados, si hay una crisis hídrica, que casi no ha llovido, si los ríos se están secando, si hay una gran demanda de recursos, todo eso se establece en esa dimensión. Y todo junto, estas 4 grandes dimensiones nos configuran el territorio. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Continúo entonces. Bien, y entonces todos estos elementos, ¿qué tienen que ver o cómo hacen sentido cuando hablamos de las universidades y la responsabilidad social? Bueno, tradicionalmente la responsabilidad social universitaria se venía también vinculando a los voluntariados, ¿no? A ir y apoyar a alguna población en crisis, o sumarte a si algún programa que echaba a andar alguna escuela, alguna universidad, de atención o de apoyo a alguna comunidad, o de abrazar alguna causa que fuera con la que se compartiera la condición de lo que de la causa, pues en este sentido de si los objetivos son compatibles, pues se sumaba con voluntarios, ¿no? Sin necesariamente tener como un planteamiento metodológico que le diera sustento de qué es con lo que mi acción
voluntaria, deseo hacer, además de ayudar, ¿no? El voluntariado era más una ayuda, desde un sentido, fíjense, aquí está una gran diferencia, desde un sentido de quien efectivamente tiene mejores oportunidades y tiene una mejor condición, y por tanto hay una relación como de alguien que está mejor con alguien que no está tan bien, ¿no? Y por tanto hay una relación de diferencia, de distinción entre estar en mejores condiciones y estar en peores condiciones, ¿no? Hay una relación desigual. Esa es como una de las principales características detrás de la idea del voluntariado, ¿no? De yo voy de manera voluntaria a aportar en algo, pero porque se trata también, este voluntariado no quiere decir que eso sea malo, ¿no? Quiere decir que eso sea malo, no tiene que ver con eso, sino que hay una relación desigual, nada más. Y lo que se busca ahora es que esa intervención o esa vinculación desde la universidad con su contexto y con sus comunidades en las que se encuentra, sea de cooperación, sea una intervención o una aplicación entre iguales, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con cómo se interviene hacia afuera. La responsabilidad social universitaria necesariamente pasa primero por reorganizar las formas en cómo funciona y cómo se relacionan los diferentes actores y actoras o actrices, como les prefieran llamarle, dentro de la universidad. Por eso se hace necesario un modelo de gestión universitaria que también asuma la responsabilidad social como parte de sus objetivos centrales. ¿Para qué? Para que entonces la política institucional que se genere, pues sea acorde con esa responsabilidad social, la incluya, para que entonces parte de su misión, de sus objetivos estratégicos, de los programas universitarios que se echan a andar, pues también vayan acuerpados por esta noción de la responsabilidad social. Y entonces, a partir de esos programas y de esos ejes estratégicos dentro de la política institucional universitaria, pues entonces toda la comunidad, seamos personas docentes, personas estudiantes, personas administrativas, personas tomadoras de decisiones, todas las personas que integramos la comunidad o las comunidades universitarias, en este caso como la de Rosario Castellanos, nos concienticemos sobre los problemas del territorio y que también consideremos el impacto que nuestra universidad, que nuestra institución y por tanto nosotros, personas que formamos parte de ella, el impacto que podemos tener en estas comunidades con nuestras acciones, ¿no? Con nuestro quehacer universitario. Por eso la responsabilidad social también nos ayuda a fomentar que las universidades sean pertinentes socialmente, que lo que hagan hacia afuera, hacia sus comunidades, le sea necesario y le importe a esas comunidades. Que si vamos a hacer una campaña de vacunación antirrábica en el pueblo, pues es porque efectivamente hay perros y gatos que necesitan ser vacunados contra la rabia. Si no los hay, pues no tiene sentido hacer una campaña de vacunación y la única manera de saber es conociendo esa comunidad, conociendo si hay efectivamente perros y gatos, ¿sí? Y finalmente, pues entonces realizar un trabajo conjunto entre las diferentes, no solamente la universidad por su cuenta, con sus diferentes sectores, sino junto con las comunidades.
¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario? No, creo que todo bien, profesora. Muchas gracias, Fabián. Todo bien. Gracias, Angélica. Bien, continuamos entonces. Entonces, todo esto que les he venido comentando, la forma en cómo trabaja nuestra Universidad Nacional Rosario Castellanos, ustedes pueden ver en esta diapositiva, es que tenemos aquí en cajitas las distintas carreras, ¿no? Del área económico-administrativa. Todas las carreras de estas áreas, todas, compartimos un contexto problemático. Recuerdan que es el de la fábrica de dulces, ¿cierto? Sí. Para esta UCA, para desarrollo sustentable, equidad y responsabilidad social, dentro de la carrera de la licenciatura en Administración y Comercio, tenemos un incidente crítico que compartimos con las otras materias, con las otras UCAs del segundo semestre. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, no de verdad. ¿Es así o no es así? Sí. Ese incidente crítico es de todo ese problema de la fábrica de dulces. Resulta que además de toda esa problemática interna, hay un problema externo, que es el incidente crítico, que compartimos todas las UCAs del segundo semestre, que tiene que ver con la crisis de polinizadores. Esa crisis de polinizadores afecta, forma parte de ese contexto externo que afecta a la fábrica de dulces. Lo afecta pues porque contribuye a la crisis ambiental, que hace que las aguas estén contaminadas, que las selvas estén deforestadas, que los polinizadores, como cada vez son menos, pues cada vez realizan menos su función de asistir la reproducción de distintas especies vegetales, y como no hay suficientes especies vegetales también a las cuales por la fragmentación de hábitats o porque también se deforesta, pues entonces hay una baja de miel, de producción de miel, que puede estar provocando que se encarezca la materia prima, como la fructuosa y cualquier otros edulcorantes que puedan estar trabajando en la fábrica de dulces, por ejemplo. Es solo una línea, no quiere decir que es lo único, ¿sí? Y entonces, desde ese incidente crítico, que tiene que ver, que es la crisis de los polinizadores, tenemos que pensar cuáles son las estrategias de innovación y gestión de recursos que podemos integrar desde el desarrollo sostenible para que sea una ventaja competitiva en el mercado de productos derivados de la miel de abeja. Eso es lo que desde esta materia tenemos que encontrar cómo aportar, qué parte de la respuesta comenzar a integrar. Y entonces, por eso, desde aquí vamos a comenzar a aprender y a conocer y a llevar a la práctica herramientas y técnicas para conocer el territorio. Así llegamos, pues, a que veamos
¿cómo podemos lograr que la comunidad desde la universidad, o cómo hacemos para incorporar o para incorporarnos con la comunidad en los procesos de planificación del territorio? Conceptualmente, desde el módulo 1, estamos viendo que esta planificación del territorio tiene más o menos un proceso, ¿no? Ahora en este módulo 2 estamos proponiéndoles este diagrama de flujo para verlo ahora de manera como más de las relaciones de a dónde nos lleva cada apartado, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos para conocer el territorio y planificarlo es delimitarlo, primero definir qué pedazo del territorio, de esa cosa que llamamos territorio, es la que queremos planificar o intervenir. Y entonces lo primero que hacemos es delimitarla espacialmente, ¿no? Si es una cuadra, si es todo el barrio, si es todo mi rancho, si es todo el valle, es toda la montaña, ¿no? Los pueblos que viven en la montaña. Si voy a hacer toda la línea costera, si es toda la región norte del estado, si son nada más 3 municipios que compartimos el mismo río, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que delimitamos, adelante, Fabián. Es que, ¿me escuchan bien? Sí. Es que a lo mejor ahí podría ir de lo particular a lo general, ¿no? A lo mejor, como decía usted, la parte norte del estado, sí, pero que fuera delimitando ciertas zonas dependiendo las capacidades tanto del territorio como las capacidades de la gente que vive en esas zonas. Sí, definitivamente. La delimitación de tu ámbito espacial tiene que ver en primera instancia con los alcances de tu propia capacidad para conocer ese territorio, ¿no? O sea, si estamos hablando de una persona, de un equipo de trabajo, de un conglomerado o de un grupo de gente que va a intervenir el espacio, ¿sí? Pues yo nada más les hablo de los distintos niveles en que se puede delimitar el territorio. Puede ser tan pequeño o tan amplio, dependiendo en primera instancia de nuestras capacidades reales, pero también de cuál es el problema que buscamos resolver, ¿no? Sí, adelante. Sí, está bien, gracias. Perfecto, gracias. Obviamente para este diagrama de flujo, considérenlo no como un diagrama inamovible. Los diagramas de flujo, por lo general, lo que nos dicen es que primero va esto y luego va esto, y si no cumples con eso, te regresas, ¿no? O te vas para otro lado. Cuando hablamos de la planificación del territorio y de muchos otros, el diseño de proyectos en general, o de la investigación, acción participativa, no siempre las cosas son, a la hora de llevarse a la práctica, tan tajantes. Muchas veces haces dos cosas al mismo tiempo que pertenecen a fases distintas del trabajo. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de que vamos a ir a caracterizar el territorio también recurriendo a la siguiente fase, que es la recolección de información. Podemos consultar las cartas de INEGI, podemos ir con el cronista de nuestro pueblo, podemos nosotros mismos conocer cómo es nuestro barrio, ¿no? Además de recoger información en las fuentes oficiales, sean fuentes bibliográficas, hemerográficas, en bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas,
y por supuesto toda la información que podemos obtener de los distintos territorios en la Internet, ¿no? Ahora los recursos son, no diría yo que infinitos, pero sí prácticamente, ¿no? Inabarcables, pero aquí la importancia entonces de la recolección de información tiene que ver en seleccionar las fuentes de información adecuadas, las que son efectivamente comprobables, que son reconocidas, ¿no? Que no nos generan ruido o sesgo, sino que es información sustentada en algún tipo de fuente original o son la fuente original, ¿no? Posteriormente tenemos el análisis de información con sus tres tipos de análisis, que es el análisis espacial, ¿no? Lo geográfico, el análisis estadístico, que son todos los porcentajes, índices, tablas, coeficientes, de todo lo que tiene que ver con lo demográfico, con lo económico, con lo social, ¿no? El análisis cualitativo que tiene que ver con las percepciones, las opiniones, las ideas, los sueños, con todo lo que forma parte no solo de la esfera objetiva, sino también de la esfera subjetiva de las personas que viven ahí, ¿no? De qué quieren y cómo lo quieren. Y en ese qué quieren y cómo lo quieren, también nos hablan en la siguiente fase de la identificación de problemas y de potencialidad, ¿no? De qué es lo que se tiene que enmendar, qué es lo que se tiene que mejorar y qué es lo que se puede aprovechar para potenciar, para catapultar. Y a partir de esa conjunción de problemas y potencialidades, se puede llegar finalmente al diseño de propuestas de intervención que nos lleven al alcance de objetivos que en primera instancia pues tendrían también que estar atravesados por la noción de sustentabilidad y de responsabilidad social dentro de las universidades, porque estamos hablando de eso, ¿no? Por ahí en las preguntas detonadoras en su contenido nuclear, hay por ahí unas preguntas orientadoras de la reflexión, en donde pregunta si han intervenido ustedes alguna vez en algún proceso de planificación del territorio. Si alguna vez han asistido ustedes a alguna reunión o a alguna mesa de trabajo, por ejemplo, de su comité de vecinos, quienes viven o quienes hemos vivido en unidades habitacionales, a lo mejor el comité de vecinos del edificio, de la junta vecinal, el comité de colonos, el comité de acción ciudadana, tienen tantos nombres como distintas áreas, municipios y estados hay en nuestra república. Pero bueno, ¿alguno de ustedes ha participado en algún proceso así, de este tipo? No, maestra. Pero saben Pues, que existe. Profe, Dígame, ¿cuenta Sheila. la junta de vecinos? Por supuesto. Sí, en el fraccionamiento que yo vivo se hace una vez mensual para ver lo que necesita el fraccionamiento. Por ejemplo, si se necesita limpiar el lugar, si, por ejemplo, se meten, como es un fraccionamiento cerrado, si entran otras personas que no son del lugar, si hay vecinos nuevos. Si se paga una cuota de mantenimiento, quiénes son las personas en los servicios de mantenimiento. Por lo general se manda talar los árboles, que se hace cada 3 meses, limpiar la cancha,
quiénes lo van a hacer o si se va a pagar, ¿sí? Ajá. Y entonces, fíjense, ese es como un nivel pequeñito, ¿no? Es un fraccionamiento. Hay otros instrumentos, y es como más de corto plazo, ¿no? Es ahí inmediato, prácticamente. Hay otros procesos de planeación del territorio. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado muchas, en los últimos, si ustedes andan como entre los 20 y los 30 años, más o menos, quizás tengan mucho más consciente en su memoria los últimos 2 sexenios de presidentes y presidenta de la República. Cada vez que entra una nueva administración federal, que hay un nuevo presidente o presidenta de la República, en los primeros meses se convoca a nivel nacional para integrar algo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. En los distintos estados de nuestro país, también cada 6 años, cuando entra el gobernador o la nueva gobernadora, también en los primeros meses, en los primeros 3, 4 meses, se convoca a la gente a participar en foros o mesas de trabajo o a mandar propuestas a correos electrónicos o se abre una convocatoria y es lo mismo para hacer los planes estatales de desarrollo. Y cada 3 años en los municipios se hace el mismo ejercicio. Entonces, de manera institucional, los gobiernos en sus 3 niveles, los municipios, los estados y la presidencia de la República, nos tienen que preguntar a la ciudadanía qué queremos y cómo lo queremos. Obviamente, de acuerdo con el nivel del territorio que se abarca, es el tipo de problemas que se atiende. Y entonces, es el tipo de propuestas que se llevan a cabo, que se realizan, ¿sí? Entonces también, por eso es tan importante la delimitación del territorio, porque dependiendo del tamaño del territorio va a ser también el alcance de los problemas a los que habrá que hacerles frente y por tanto el alcance de las propuestas que podrán implementarse en esos espacios. Otro instrumento de planeación del territorio que tenemos en todo el país son los ordenamientos territoriales urbanos y los ordenamientos territoriales ecológicos. Los ordenamientos territoriales urbanos por lo general se aplican en las ciudades y los llevan a cabo los municipios, los ayuntamientos en este caso. ¿No? El municipio es la delimitación político-territorial y el ayuntamiento es el tipo de gobierno. ¿No? Pues son los ayuntamientos los que promueven la elaboración de estos ordenamientos territoriales en las grandes ciudades, por ejemplo, o en las ciudades medias, y los ordenamientos ecológicos, territoriales ecológicos, se llevan a cabo en las zonas naturales fuera de las ciudades, aunque formen parte del mismo municipio, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Tepic, Nayarit. Tepic es la capital de mi estado, es la capital del estado de Nayarit, pero Tepic también es un municipio. La ciudad de Tepic es chiquita. Bueno, más o menos chiquita, somos como 500,000 habitantes en la pura ciudad. Pero el municipio de Tepic no solo es la ciudad de Tepic, también hay una zona rural que no es urbana, es rural. Entonces, para toda esa zona rural y todas las actividades que se llevan a cabo ahí, y donde hay bosque, y donde hay selva, y donde hay campos de cultivo, y donde hay estanques de pesca también, y hay granjas y demás, ahí es donde entra, en todo ese espacio, entra el ordenamiento ecológico territorial. Pues son distintos los espacios en donde los distintos instrumentos de planeación
se pueden aplicar. No todo se aplica en todos los espacios geográficos. Luego tenemos, por ejemplo, los programas sectoriales, que también es una manera de intervenir en los territorios. Y aquí es por sector. Un sector que a nosotros nos interesa es el sector económico productivo. Un tipo de este programa a nivel federal es lo que estamos conociendo en este sexenio como el Plan México. El Plan México vendría a ser como el programa sectorial económico productivo de este sexenio. Y tiene una manera o espacios muy específicos donde se va a llevar a cabo este Plan México, ¿no? Con los distintos polos de desarrollo que se van a llevar a cabo y las distintas empresas que se busca que se asienten y todo lo que se tiene que realizar alrededor. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahora, pero antes ese Plan México tuvo que haber pasado por todas estas fases de las que hemos estado hablando, ¿no? Y finalmente, solo como ejemplo, la responsabilidad social universitaria, pues aplica este trabajo, este diagrama de flujo, desde sus funciones sustantivas. Las funciones sustantivas de cualquier universidad en México son la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, todo bien, profesora. Gracias, Fabián. Continuamos entonces. Bien, la construcción, nuestro segundo tema es la construcción social de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Tenemos como principal herramienta aquí a la cartografía social. Fíjense que yo como bióloga, para quienes no sabían, yo de formación de espacio, de formación profesional soy bióloga. Cuando yo era estudiante de biología, pues una de las cosas que teníamos que aprender era a caracterizar el paisaje. Entonces aprendimos también distintas técnicas, ¿no? Para caracterizar el paisaje. Las caracterizaciones del paisaje se hacen casi desde las primeras intervenciones bélicas que hicieron los distintos grupos humanos. Pues, la mayor parte de las técnicas de descripción del paisaje, las técnicas rápidas que se hacían a mano de descripción del paisaje, tienen su origen en la necesidad de conocer el territorio para la defensa y para la intervención de los territorios. Es decir, tienen su origen en técnicas de guerra. Afortunadamente, hay que saberle dar la vuelta a la historia y hacer de algo que inicia en un esquema nada positivo para las sociedades, convertirlo en una virtud. Y entonces, el análisis del paisaje evoluciona y en las distintas disciplinas científicas se fueron desarrollando distintas técnicas de acuerdo a los intereses de cada disciplina. Entonces, por ejemplo, para nosotros en biología aprendimos técnicas descriptivas del paisaje en campo, donde teníamos que ver rápidamente, dibujar
los diferentes niveles del bosque, los árboles más altos, cómo eran sus copas, los árboles intermedios, qué tipo de copas y de frutos tenían, de ojos, de hojas. Y debajo de esos árboles medianos, los arbustos más altos, las herbáceas, las plantitas más pequeñas. Entonces, hicimos distintos niveles de descripción de lo que veíamos en el bosque, el tipo de hoja, el tipo de fruto, si la estación, si aquí está lloviendo, tiene frutos o tiene flores, tiene polinizadores, así rápido, porque era una descripción rápida del paisaje. Después comenzamos a tener otro tipo de herramientas que nos comenzaron a ayudar a hacer una descripción muchísimo más detenida. Y entonces ahí tenemos a muchos de los ilustradores científicos que en vivo se iban, dibujantes expertos, se iban a dibujar cómo era específicamente cada planta, cómo era cada bicho que encontrábamos en las distintas parches de vegetación. Y entonces nos iban dando una idea de cómo estaban armados, nos iban dando una idea de cómo estaban armados esos paisajes, esos ecosistemas. Un poco así, desde las ciencias sociales, estuvo evolucionando esto que ahora conocemos como la cartografía social. La gran diferencia es que aquí, en lugar de que se vaya el especialista, el antropólogo y lo haga todo solo, o la persona profesional de la sociología, o de la antropología, o de la etnografía, en lugar de que los etnólogos, los ecólogos también, en lugar de que lo hagan solos, ahora lo hacen con la gente, ¿no? Por eso hablamos entonces de que es por un lado es una herramienta educativa porque no solamente sirve para aplicarse, sino que también aprendemos, las personas aprendemos, y no solamente porque seamos estudiantes, que es lo que vamos a tener entre nosotros, ¿no? Vamos a aprender porque estamos aquí formándonos como futuros licenciados en administración y licenciadas y licenciados en administración y comercio, sino también porque el solo hecho de llevar a cabo este tipo de técnicas hace que efectivamente aprendamos de las otras personas con las que vamos a trabajar. También se convierte en una metodología de lo que hace un momento les dije, que era la metodología de la investigación-acción participativa, que es investigar junto y con la gente, y también que son casi sinónimos, solamente que tienen como distintos niveles de alcance, pues también se convierte en una metodología de la investigación cualitativa. Esta parte que les digo es no solamente los elementos de la estructura o de las condiciones materiales y las cualidades objetivas, sino también de los subjetivos, ¿no? De lo que no vemos pero sentimos o percibimos. Y entonces, ¿qué necesitamos para llevar a cabo esta construcción social de la sostenibilidad? Bueno, si ven el primer dibujo, aquí abajo, ¿se ve que lo estoy señalando? Sí, profe. Sí, perfecto. Donde están unos postales, ¿no? Ah, bueno, es que la otra también tiene postales. Donde está, hay una persona que tiene una caña de pescar que parece que está gritando, ¿no? Un primer reto de la construcción social de la sostenibilidad es que efectivamente nos escuchemos todas las personas. Que efectivamente, independientemente de lo que seamos y de dónde vengamos y de lo que sepamos, que efectivamente nos escuchemos para poder llegar a acuerdos. Escuchar no solamente quiere decir
conocer la versión del otro e ignorarla, no. Escuchar es conocer la mirada, atender desde dónde esa otra persona nos lo está diciendo, para ver qué de lo que yo quiero, de lo que son mis intereses, puedo compartir con esa otra persona, para que entonces entre las dos personas o el conjunto de personas que estamos ahí, podamos avanzar en acuerdos, podamos compartir distintas posiciones que se acercan a un objetivo o una posición que puede ayudar a distintos o a un objetivo, ¿no? Pues lo primero es asumir cómo ser colectivos, es decir, pasar del interés individual al interés del grupo. ¿Cómo logro que mis intereses personales no sean los únicos que importen, sino que importen todos los intereses de todos? Pero principalmente, o para comenzar, todos aquellos intereses en los que coincidimos la mayoría, o todos, porque qué tal que nos convencemos, ¿no? Entonces, esta noción de colectividad también nos puede llevar a que entre todos, sin que haya distinciones jerárquicas, quién es más, quién es menos, quién tiene mayor responsabilidad o quién tiene más peso en su opinión, sino que todas las personas tengamos el mismo peso, la misma importancia, el mismo interés por mejorar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que entonces efectivamente podamos avanzar en cómo concebimos nuestros problemas y cómo buscamos las maneras para solucionarlos, ¿no? Desde ahí viene la horizontalidad, que es otra característica de la construcción social, de la sustentabilidad. Y obviamente ni esta horizontalidad ni esta colectividad serían posibles si las personas no participan, si no estamos activas, si no opinamos, si no discutimos, si no disentimos, si no estamos, aunque sea atentas a encontrar el truquito, ya no es políticamente correcto decir eso, si no estamos ahí nomás viendo dónde está el error, o qué no estamos considerando, o a quién no estamos considerando. Por eso, la participación no es cualquier cosa. Que entre ustedes se lean y que entre ustedes se comenten, no es nada más para ponerlos a trabajar y tener un elemento más para poder calificarlos. No, es para que ustedes vayan incorporando formas para que reflexionen leyendo, escuchando a sus compañeros, sus compañeras. Pero al mismo tiempo, ustedes vayan desarrollando capacidades para comunicar lo que ustedes quieren, lo que ustedes piensan, lo que ustedes necesitan. Lo mismo pasa, o sea, nosotros también estamos en este proceso formativo, así, armando un proceso de construcción social de la sustentabilidad desde esta UCA, ¿no? Como un proceso paralelo. Y entonces, una vez que pasamos o que logramos ser colectivo, logramos ser horizontales, todos somos igualmente importantes, todos somos igualmente necesarios, gracias a que tenemos una muy buena dinámica como grupo y porque tenemos un alto nivel de participación. Y entonces podemos avanzar en nuestras soluciones, llevarlas a cabo, comenzar a implementarlas y tener la capacidad de ver si lo estamos haciendo adecuadamente o en qué estamos fallando, para detenernos, para regresarnos o para mejorar simplemente lo que venimos haciendo. ¿Sí?
para que finalmente lo que proyectamos tenga los mejores resultados. ¿Sí? Esas son un poco las analogías que estas 4 imágenes que les puse en esta diapositiva buscan representar y que tienen que ver con las características y y con las fases en términos muy generales de lo que es aplicar una herramienta como la cartografía social, ¿no? De realizar mapas. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profesora, todo bien. Nada más, tenemos otra clase a las 7. Sí, estamos a 2 minutos de terminar. Bien. Gracias. Les voy a compartir la presentación, ya solamente necesitaba compartirles este tema de la cultura y de lo que tiene que ver con el diálogo de saberes y los ámbitos en los que se realiza la responsabilidad social universitaria, pero que igual vienen en su contenido nuclear, ¿sí? Les comparto la presentación en sus correos electrónicos y también en el foro que corresponde al foro de planeación. ¿Ok? Y cualquier cosa, nos vemos la próxima semana y les leo en los avances de sus actividades, de su tarea auténtica y del foro de integrador, de reforzamiento, perdón, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. ¿Alguien alguna pregunta para cerrar? Yo, profe, no hubo listos. Ok, ¿cómo nos vamos? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Tranquilos? ¿Va a haber lista de asistencia? Sí, todo bien. ¡Ay! Se las envío ahorita mismo, ya me tengo por aquí. Sí, no me abandonen. Déjenme ver si ya, si puedo, ¿cómo se dice esto? Llegar a ella. A ver, a ver. Informe, informe. Control de asistencia.
Perdón, no lo encontraba. Listo. Disculpe, profesora, al abrirlo dice que el documento no se ha publicado. ¡Oh! Sí, así es, dice que marca error. Sí, igual a mí me marca error. A ver ahí. Ya está, profe. Perfecto. Bien, pues entonces les veo el próximo martes. Que tengan bonita semana. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Linda noche, profe. Gracias. Gracias, profe, que tenga buenas noches. Buenas noches, que descanse. Buenas noches para todas y todos ustedes. Que les sea leve. Gracias.